Muito bem. Bom, mais uma vez, então, agradecendo a professora Diana Weschler, diretora artística e acadêmica da Bienal Sur, professora da UNTREF, Buenos Aires, Argentina, e gostaria agora, então, de dar sequência à nossa manhã de eventos. Teremos mais alguns convidados nessa manhã, e o próximo é o artista Juan Miceli, da UNTREF Argentina. Juan, ele é mestrando em Tecnologia e Estética das Artes Eletrônicas na UNTREF, e ele vai falar, então, sobre o seu trabalho Filtrônica, que se encontra exposto no Factors 8.0. Bienvenido, Juan Miceli. Usted tiene hasta 30 minutos para tu charla. Muy bueno contar con usted acá en este año. Muchas gracias por toda la colaboración y la participación como artista también. Hola, Nara, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá compartiendo en este espacio, que para mí es muy importante, no solo saber que se abren nuevos espacios como el planetario, sino también formar comunidad o formar parte de la comunidad de la MAE, que es una experiencia, quiero decir, la Maestría de Artes Electrónicas de la Universidad de 3 de Febrero, que fue un espacio que como artista está muy vinculado, lo digo porque está muy vinculado con la obra Filtrónica. De alguna manera, Filtrónica habla de esa relación entre la práctica artística y las tecnologías como un disparador de un montón de posibilidades, pero también como un mecanismo de control. Filtrónica alude un poco a esta idea, y en relación a la propuesta que me pareció súper interesante de Factors 8.0, pensar la propagación digital. Filtrónica habla básicamente de eso y de pensar cómo nuestro cuerpo, la continuidad corporal, se va transformando en una discreción. Cómo a través de las tecnologías podemos empezar a dar cuenta del cuerpo, pero de un modo particular que también sirve para controlarlo, no solo para disparar posibilidades, aunque en líneas generales se tiende a publicitar como una nueva posibilidad de expandir. Hablo concretamente de nociones como la domótica, como vender, la idea de confort como una manera de establecer algún tipo de control, que creo que también en relación a lo que decía Diana hace un rato, es uno de los modos o una de las estrategias del capitalismo tardío de control de los cuerpos. Entonces, en esa línea, Filtrónica parte de pensar cuál es la relación concreta con la máquina. Quizás es mejor que comparta pantalla y vayamos viendo algunas imágenes más que mi cara, que va a ser mucho más gráfico que digamos que yo hablando. Así que acá comparto. Filtrónica, no sé si ahí están viendo. Sí, estamos ya. Genial. Parte de cruzarme con algunas actividades del CECEBA en el 2016, donde me acerco al bioarte. Yo venía haciendo básicamente escultura, instalación, y descubro esta idea de poder censar mis propios datos. Lo tomo como una prehistoria del filtro. Obviamente la idea de Filtrónica habla en relación a los filtros de Instagram, que quizás son los más populares en este momento, pero también tiene que ver con empezar a pensar una arqueología de las tecnologías. Siempre me interesó esta idea de, por un lado, empecé a trabajar con datos de mi cuerpo, desde moldes para hacer piezas cerámicas, videodegluciones y tomografías, y a la vez, como a partir de esos datos yo podía reconstruir una identidad a partir de programas generativos como Process, sino de dispositivos básicos de electrónica. En ese sentido, empecé a encontrar una tensión re clara entre, quizás, digamos, también en relación a lo que se habla mucho en el contexto de la maestría, y creo que también va a estar muy presente en Factors, es pensar estas preguntas como un disparador de la instalación, pero quizás también, de la investigación, pero también pensar la investigación como parte de la obra, no como algo que yo aplico una vez que la obra está hecha. Entonces, en ese sentido, Filtrónica parte de esta diapositiva, en realidad, trato de sintetizarlo así,
desde la concordancia entre las lecturas de rayos X, tanto sea en video como en la imagen que está acá arriba o en la imagen tradicional, los censos de datos, pensar el filtro, el molde como una manera de censar datos del rostro, la reconstrucción de ese rostro y empezar a establecer relaciones que yo llamo inútiles entre eso y empezar a hacer mapeos. ¿Qué vínculos hay entre estas tecnologías? O si son tan distintas como pensamos, o qué tensiones hay entre las nuevas y las viejas, básicamente. En ese sentido, para mí, la práctica tiene que ver con estar siempre entre, ¿no? Estoy un poco entre el barro. A mí me interesa mucho rescatar algunas cuestiones que pueden parecer, vuelvo un poco acá porque, digamos, para mí es muy importante lo que uno, digamos, espiga de lo que escucha, que puede ser música, puede ser texto. Acá hay algunos pilares de este trabajo que tienen que ver con algunas canciones de Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Lila Downs, que son muy poderosas y que están teñidas de alguna manera como agua soy que tiene cuerpo, empezar a pensar en relación a la continuidad corporal, ¿no? O yo soy el tiempo que pasa, y todo esto pensado también desde una estética de lo latinoamericano, entendida como la plantea Rodolfo Kusch. En ese sentido, empieza a pensar también en estas cuestiones de cómo sería usar nuestro interior afuera, ¿no? Como, que también es algo que tomo de algo que dice, para mí es súper importante, insisto, lo musical y lo que hago mientras estoy en el taller, digamos. Yo básicamente empecé siendo un artista muy manual, esto, ¿no? Creo que se ve en la imagen de sacarme moldes del cuerpo, construir esculturas, etcétera, y pienso cómo sería usar como materialidad todo esto que estamos viendo en estas diapositivas. Datos del cuerpo, pueden ser míos en este caso, pero pueden ser otro tipo de datos, y empezar a cruzarlos y pensarlos como una arcilla digital. Así, digamos, de alguna manera, entro a Filtrónica, a esta obra, y que da cuenta de una relación súper intensa y profunda que tuve con una serie de máquinas en el año 2014, en el año 2013, perdón, porque pasé por una circunstancia particular que por suerte se superó, digamos, que tuvo que ver con estar conectado a una máquina durante 3 semanas. Entonces, de algún modo, este ejercicio, yo lo llamo ejercicio porque está en constante cambio, digamos, pienso la obra como algo que nunca está del todo cerrado, y de hecho la versión que estamos viendo de Filtrónica en Factors 8.0 es una versión hecha para el festival, digamos, no es que hay una lata que va circulando por distintas instancias. En ese sentido, pienso que Filtrónica da cuenta de esa relación, que fue una relación muy íntima, donde se jugó lo afectivo, y a la vez está desarrollada en el marco de la maestría, pensada como un ejercicio focalizado en el eje tiempo. Entonces Filtrónica parte de hacer un corte en esa instancia de 3 semanas. ¿Y qué intercambio hubo con esas máquinas? Que me alimentaron, respiraron por mí, me censaron, me dieron cuenta a través de videodegluciones, etcétera, de qué pasaba con el cuerpo. Entonces, de algún modo, Filtrónica trata de dar cuenta de esas huellas que quedaron. Pienso muchas veces la práctica en relación a los datos que recogemos, que pueden ser no solo datos digitales, sino objetos. Y llamo de algún modo dentro de mi investigación, digamos, de este proyecto de tesis que lo está dirigiendo Mariela Yeregui, a quien agradezco la invitación junto a Nara, que no las nombré al principio. Inventa una categoría que también llamo inútil, que es la de tecnofósiles, que son estas huellas que van quedando de nuestros cuerpos, de nuestras acciones, o simplemente una memoria de ese tiempo que convivimos, hablo de la máquina. Y también, por otro lado, planteo Filtrónica como una especie de verdad inventada, que me parece un concepto súper atractivo y al que recurro mucho, que es un concepto del filósofo argentino Rodolfo Kusch, como pensar que el arte nos da esa posibilidad de plantear alternativas tan válidas como las hegemónicas. En ese sentido también lo nombro, o sea, es muy importante pensar en esta idea de la máquina, digamos, hago un hincapié fuerte en Lewis Mumford, que plantea que más que la máquina de vapor, la primera máquina que internalizamos fue el reloj y la medición del tiempo. Entonces, en ese sentido,
la obra tiene que ver con eso. Por otro lado, digamos, esto que estoy mostrando son cosas que de algún modo para mí son la obra, pero que nunca las vemos en el video, sino que son unas botoneras donde yo podría acceder, que es una versión más web, digamos, donde yo podría acceder a estas distintas instancias, a las instancias de prototipado de los moldes de cara, a las instancias de animación de las tomografías del ojo, a unos autorretratos que hice como una propuesta de Marcelo Terreni, que es esto que estamos viendo abajo, que son unas especies de mosaicos de recorridos hechos con microscopios USB del cuerpo. Y a su vez poner todo esto en relación, de alguna manera lo estoy mostrando porque genera, digamos, esta idea de verdad inventada, ¿no? Como empezar a construir todo lo que formó parte del proceso también del desarrollo de esta obra, que tiene que ver con piezas cerámicas, como decía al principio, yo soy básicamente escultor y hago instalación, pero me interesa este trabajo de recuperar, digamos, lo que yo llamo tecnofósiles al principio, no solo, y decía, no es solamente datos digitales, sino también son esto, que es, por ejemplo, esto es un molde de una cicatriz, digamos, que ya ni se lee, ni me interesa tampoco necesariamente que se lea eso, sino cómo de algún modo se va objetivando. También está vinculado Filtrónica con una obsesión que tiene que ver con que del mismo molde pueden salir distintas cosas, ¿no? De algún modo, desde la academia o desde la escuela de cerámica se nos dice, bueno, el molde genera siempre lo mismo. Y en realidad el molde, si uno no lo trata con el rigor necesario para que eso ocurra, no necesariamente genera siempre lo mismo. Con lo cual ahí también, para mí, se genera siempre esta posibilidad de desclasificación. ¿Qué quiero decir con desclasificación? Una manera de repreguntar las cosas. Bueno, si realmente el molde genera siempre lo mismo. Y finalmente, digamos, llego a esta diapo que tiene que ver con un desglose de qué produce el proceso de obra. Por un lado, un acercamiento particular, me interesa hacer como un trabajo donde pienso la materialidad corporal como justamente materia de trabajo, pero no desde un lugar de objetivar el cuerpo, de volverlo objeto para nada, sino en toda su dimensión de posibilidades que nos puede producir de todo, atracción, asco, impresión, lo que fuera. Y acá me interesa trabajar, digamos, mientras trabajo me asaltan estas frases que escucho, un poema de Anne Sexton que dice, las palabras sostienen tanto como los huesos, como si fueran un esqueleto colectivo, ¿no? En relación también a los lenguajes y qué nos configura. Entonces, en ese sentido, en esto, volviendo al tema también de pensar la tecnología, pienso que de alguna manera el lenguaje funciona como una prototecnología. En general, cuando, no sé, nos ponemos a hablar de tecnología, pensamos en microscopios USB, ¿no? No sé, o microcontroladores. Y en realidad tenemos un montón de tecnología que ya está embebida en el cuerpo. En ese sentido, y volviendo al lenguaje, recurro a esto que también es algo que, con lo que estoy formateado. ¿Por qué hacer un inventario de qué forma parte de la obra, ¿no? Pero bueno, empiezo a ver que Filtrónica, lo que vamos a ver en Factors es concretamente un videoarte, pero también es como un trabajo que desborda esa fuente y hay bocetos interactivos, bocetos en papel, videos monocanal, GIF, estas botoneras de proceso donde yo puedo acceder a distintas instancias, mesas de trabajo y una serie, y eso fue lo que le terminó dando el nombre de alguna manera al trabajo, de series, una serie de filtros realizados para Instagram, que fue muy interesante el proceso porque muchos me los rebotaban, porque por ejemplo no se pueden usar imágenes de fotografías ni aún propias. Entonces, bueno, fue toda una situación de documentar los rechazos de Instagram. Finalmente, digamos, llegamos a esto que es como ya la arcilla, lo que yo llamo arcilla digital, trabajada con processing, con algo que fue muy inspirador para mí, el trabajo con Leo Núñez, que me decía que cuando yo programaba era, digamos, él proponía que el código a la hora de programar fuera un código elegante. Y mi código es todo lo contrario a lo elegante, digamos, porque no sé, porque me sale así. Y él en un momento me habló de la posibilidad de pensarlo justamente todo lo contrario, como un código rústico. Y me parece que
en esa imagen se juntan dos búsquedas fuertes mías que tienen que ver justamente con esta ambivalencia o dicotomía donde algo puede ser uno y puede ser cero a la vez, o puede ser digamos, algo efectivo como programación, pero que también sea muy rústico. Acá básicamente lo que vemos también es un recorte, porque es algo que en el video nunca se ve, se ve, pero esto es al detenerlo en un estilo, obviamente adquiere otra dimensión, pero son preguntas que me hago, datos, todos estos textos que fui leyendo, algunos están metidos ahí, pero no se pueden leer. Entonces habla un poco de esta cuestión de qué es la data a la que podemos entrar o no. Entonces, en ese sentido, digamos, no vamos a ponernos a leer todo esto, pero sí tiene que ver con un proceso, esto que decía recién de código rústico, con fijarme en esta idea que hablaba recién del reloj mecánico, ¿no? La cita, me refiero a Lewis Mumford, y todo este trabajo, que me parece que lo más interesante, por lo menos a nivel personal, de trabajo de Eje Tiempo, me terminó llevando a un registro de 1984, una entrevista que le hice a Borges cuando estaba en la revista del colegio, y empecé dentro de esta idea de verdad inventada y de filtrónica que está metido, pero no se ve esta foto en el video, digamos, pero también me interesa que esté como dato. Digamos, de alguna manera pensaba en esta como uno de los primeros vínculos con la máquina, concretamente con un grabador reportero en 1984 de cinta magnética, y empezar a pensar en recuperar esa data, pero siempre también lo inesperado que produce la obra. Digamos, lo inesperado que produce la obra y que tiene que ver con encontrar, por ejemplo, encontrarme con mi propia voz, la del otro chico, Hernán Charosky, que estaba ahí, y la del propio Borges en 1984. ¿Hay posibilidad de discretizar, si existe la palabra, esos materiales continuos? O sea, son todas excusas para empezar a preguntar un montón de cosas. Y en líneas generales, de alguna manera, Filtrónica también es una colección de stickers inacabable, donde aparecen referentes desde AlphaGo hasta Donna Haraway y Heridas, etcétera, donde de algún modo a mí me interesa compartir todas estas. Ahí voy a dejar de compartir. Me interesa compartir todo este proceso porque creo que es la instancia, justamente los encuentros entre colegas, es la instancia, no sé, digo, no quiero usar la palabra ideal porque no me gusta, pero como más propicia para compartir esto. Hay una frase que a mí me encanta de Atahualpa Yupanqui, que todavía tengo siempre pendiente hacerme una remera, que es: cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Y creo que es una instancia interesante de la obra, ¿no? Como esa idea de que nunca podemos terminar de agarrarla o de atraparla. Digo agarrarla y porque estoy muy teñido también con que en relación a esta arqueología de las tecnologías, la mano es fundamental en nuestra constitución, ¿no? El tacto, la posibilidad de usar un instrumento, la posibilidad de modelar, porque de alguna manera de lo que se trata Filtrónica, en el fondo de todo, o en la superficie, no sé, depende de dónde nos paremos cada vez que miramos las cosas, ¿no? Pero es sobre el modelado, la posibilidad de darle forma a las cosas, pero también en la idea de que nosotros creemos y nosotras creemos que modelamos, pero cuando modelamos también las cosas nos modelan a nosotros, solo que hacemos de cuenta que no nos damos cuenta, creo. Entonces, en ese sentido, por eso digo la idea de agarrar. Un poco, creo que no me olvidé de casi nada. No, sí, me olvidé de algo fundamental, que tiene que ver con la pandemia y con la propagación digital, que es algo que me parece súper interesante. Todo esto venía de hace mucho, obviamente, no vamos a situarlo, quizás no pasa por ahí, pero me parece que lo interesante en el buen y mal sentido de la pandemia es que todo esto se empieza a naturalizar. Entonces, volverse digital es un valor.
y es algo extraño también la sensación de que estuviste con alguien. De hecho, la maestría fue una instancia muy interesante porque fue la primera vez en mi vida, yo tengo 50 años, en la que me hice amigo de gente a la que no conocí personalmente. Digamos, es algo como una novedad total en mi vida. Más allá de que, no sé, en la secundaria tuve alguna amiga por correspondencia, digo, pero se entiende que es completamente distinto. Y entonces, en ese sentido, es un poco, yo lo percibo así, por eso también esta obsesión con la búsqueda de la, digamos, de esta arqueología tecnológica, lo pienso también como una vuelta de tuerca del estilo de la revolución industrial. O sea, todos estamos en el momento en el que algo está girando y se va a acomodar de otra manera. Quizás eso siempre nos pasa, ¿no? Como especie, pero creo que este momento particular empiezan a pasar cosas desde, no sé, un montón de gente que queda excluida porque no maneja la tecnología o porque no tiene acceso a Internet o porque no tiene acceso a una computadora o porque, digamos, lo que sea. Pero en ese sentido, digamos, siempre lo que termina pasando en las crisis, en relación también a lo que decía Diana al principio, ¿es una oportunidad que nos va a sacar mejores o es el acabose, ¿no? Como quizás es una mezcla de las dos, o sea, va a ser las dos cosas a la vez probablemente. El tema es las proporciones, que igual no lo podemos manejar, creo, pero sí desde lo personal, y me parece que en ese sentido la práctica artística nos ofrece una posibilidad de pensar alternativas que pueden funcionar a través de estas preguntas aparentemente inútiles. Cuando digo inútil no es que crea que son inútiles, sino que no son útiles en el sentido digamos, hegemónico de la palabra útil, de que algo tiene que rendir, de que algo tiene que pagar, entre comillas, ¿no? Sino, bueno, sí, puede parecer una pérdida de tiempo, pero también, siguiendo con esta línea musical, hay un compositor argentino, Angelito Pulice, que tiene una frase genial que dice, al tiempo solo se lo puede perder, ¿no? Me parece un hallazgo. Y en ese sentido, la obra propone eso. Al tiempo, digamos, la idea de ganar el tiempo, nosotros lo naturalizamos como que está bueno, aprovecho, me levanto temprano, hago tales y tales cosas y meto no sé cuántas actividades y mientras estoy conectado a WhatsApp respondiéndole el trabajo, hago la clase, no sé, lo que fuera, pero en realidad ese tiempo lo estoy perdiendo igual. O sea, lo estoy perdiendo no en el mal sentido, se está pasando. Para cerrar un poco quizás la presentación, vuelvo al principio de esto, ¿no? Filtrónica parte en gran medida de pensar que somos el tiempo que pasa. No hay una medición exterior al tiempo. O sea, sí la hay, digamos, no la voy a desconocer. Pero de alguna manera podríamos pensar la práctica como algo que da cuenta de eso. La práctica artística, digo, y el cuerpo como una especie de motor de esa manera. En ese sentido, y ahora sí, digamos, para cerrar, me parece que la obra, básicamente mi planteo es pensar la práctica artística como un modo de desclasificar esas matrices de pensamiento, que es una tarea titánica, porque cada vez que desclasificás una, estás construyendo otra, o sea, no una matriz hegemónica, pero sí otro modo, ¿no? Entonces creo que esas preguntas, justo ayer estábamos haciendo un ejercicio, creo que amerita, para el taller de tesis en la maestría con Clara Cardinal y con Mariela, y había que hacer un recorrido. Y yo empecé a hacer un recorrido por locales que se están fundiendo, ¿no? O sea, locales que están cerrando por la crisis de la cuarentena y de la pandemia, y también porque ya empieza a haber un sistema de venta que ya venía colapsando de antes, ¿no? Pero que se aceleró mucho ahora. Las galerías comerciales, ¿no? Lugares que están cerrando. Y empecé a recorrer esos lugares y hacer un registro y veía que en algunas galerías puntualmente empezaban a inventar recursos para poder seguir atrayendo gente, como poner una fuente con peces, tipo esos peces grandes, naranjas y blancos. Y era muy conmovedor también en ese sentido, ¿no? Pensar la práctica artística como algo vinculado a lo emotivo, a lo afectivo, no como, si no, pensaríamos nada más, ¿no? Pero también en la línea un poco cuyana es pensarlo como caminar es pensar, bailar es pensar,
hacer escultura es pensar, no hace falta pensar aparte, aunque puedo hacerlo si quiero, obviamente. Y en ese sentido era muy conmovedor ver que yo mientras miraba que le daban de comer a los peces y el mantenimiento de la fuente, que era con mucho cariño y todo, sabía que era inútil. Esa galería va a cerrar, ¿no? ¿Cuánto más puede? No va a volver a su momento de esplendor, digamos. Pero también me parece que en esa insistencia hay algo que tiene que ver con lo que hacemos nosotros, ¿no? Y nosotras, como la idea de insistir a través de la práctica artística. Me parece que un poco eso es lo que, bueno, por lo menos lo que a mí me interesa y me parece que en estos encuentros se puede potenciar un montón. Así que bueno, nada, eso es lo que vengo haciendo y quería compartirlo. Muchas gracias, Juan Miceli. De nada. Por compartir tu experiencia artística y tu pensamiento sobre ella. Y en ese momento podemos abrir a preguntas al público que nos acompanha, em português, por favor, né, Nara? Ao público que nos acompanha pelo Farol, podem encaminhar as questões ali pelo chat do Farol, e aos colegas que estão conosco aqui no Meet, né, podem levantar a mão, enfim, para fazer a pergunta. Sintam-se todos à vontade. Eu gostaria de iniciar fazendo uma provocação, ou só abrindo o microfone também, né? Pode ser direto, pessoal, aqui do Meet. Eu gostaria de iniciar fazendo uma provocação, Juan, que é a respeito da palavra modela, né? E modelado. Então, são palavras que podem ser relacionadas a uma linguagem tradicional, né? Da cerâmica, da escultura, e você traz essa palavra, né, para o mundo digital, para essa modelação de dados, né, para essa ideia do sempre em cambio. E ela tem, me parece, toda uma relação direta, né, e provocativa também, com o próprio título de Filtrônica, né, com essa intenção mutante. Então, me parece que a palavra modela, né, modelo e modelagem, ela se atualiza no teu trabalho, né, no teu discurso, e, sobretudo, nas tuas, entre aspas, matrizes de pensamento, entre comillas, matrizes de pensamento. Então, isso me pareceu muito sensível e, ao mesmo tempo, muito sensato para um artista, né? Então, a minha provocação é essa, né? Desse termo modela, de como ele se actualiza. Muito bom. Bueno, un poco la idea también de usar la palabra tiene que ver con eso porque, digamos, porque tiene una complejidad la palabra, más allá de la que podemos usar para modelar la arcilla o hacer un modelado digital, también está vinculado con los modelos que tenemos que seguir, ¿no? Sin duda. Con lo que nos modela y a la vez también con esta relación a mí me parece súper interesante. Yo empecé haciendo esculturas de formato grande, digamos. Y era claro que cuando trabajaba en el taller, no estaba tan claro si yo modelaba la escultura o la escultura me modelaba el cuerpo a mí. No sé, para poder trabajar cómo tenía que agarrar la base de la escultura con los pies. Y empecé a hacer una serie de fotos en las que veía que la escultura parecía manejar el proceso. Entonces, en ese sentido, por otro lado, están los modelos como ideales, ¿no? No solo los modelos que propone la moda, sino las modelizaciones, cómo tienen que ser las cosas, digamos, ¿no? Por otro lado más, yo estudié diseño de indumentaria, donde está la base de la moldería, que son los moldes del cuerpo, ¿no? La modelización del cuerpo para la industria indumentaria, donde si uno lee textos hoy, todavía sigue diciendo que la moldería es la ciencia de corregir los defectos. No solo es genial que diga que es, yo no discuto que puede ser una ciencia, pero la ciencia de corregir los defectos es como ¿qué sería? La medicina también podría pensarse como una ciencia. Sí. En ese sentido también pienso el modelado del cuerpo en un sentido profundo, no solo
digamos, a través de la indumentaria, sino también a través de las tomografías, por ejemplo. Uno cuando sabe cómo es por dentro, entre comillas, porque tampoco es que uno es así por dentro. La máquina dice que uno es así por dentro, pero uno no se ve, o sea, es la imposibilidad eterna de no poder dar cuenta de un fenómeno, más que confiando en que sea así. Entonces yo creo que también la posibilidad de vernos como nos cuenta la máquina, cuando yo digo la máquina igual tampoco digo algo externo, porque de algún modo un poco el trabajo de tesis tiene que ver con pensar que la máquina somos nosotros, solo que lo ponemos afuera. Entonces, o sea, ¿qué es la máquina? No sé si la máquina somos nosotros, pero me pregunto si realmente la máquina está afuera. Temos Entonces, aqui outras duas perguntas, Juan. Bueno. Laura Catani, depois Diana Wechsler. Laura. Olá, bom dia. Olá. Há pouco tempo nós tivemos uma experiência que para nós era inédita de fazer um molde do rosto com alginato e gesso, né? O que mais me chamou uma das coisas muito curiosas da experiência para quem não fez isso, nunca fez isso, é a claustrofobia. Do tipo, o rosto que é envolvido e o rosto do qual o molde é tirado é um rosto não naturalizado, é um rosto que está envolvido, tem dificuldade de respirar, tem os seus sentidos reprimidos. Curiosamente, o resultado parece um pouco uma face morta, porque a gente perde as expressões, né? Quero ver como é que tu entende essa dimensão de um molde que não é exatamente um molde de si vivo, mas um molde constrangido, comprimido, e como isso acaba tendo reflexos no teu trabalho. E essa própria claustrofobia. Sí, totalmente. Yo me hice algunos y es una experiencia bastante desagradable hacerse el molde. O sea, por un lado está bueno porque es lo que querés, pero también habla mucho, creo que de nosotros, ¿no? De que lo que queremos muchas veces tiene un costo que no está bueno. En ese sentido, la primera vez fue bastante desesperante, después ya como uno sabe cómo es, más o menos te mentalizás, pero sí es verdad que también el molde saca como el retrato de la muerte. Es el retrato quieto de lo que no respira, o sea, o respira en un nivel mínimo, yo me acuerdo la primera vez que me hice el molde que estaba todo, parecía una momia con dos canutitos acá para poder respirar, y tenés que esperar 15 minutos y la gente, lo hice con un grupo de amigos y amigas del taller de cerámica, y la gente te dice, bueno, faltan 9 minutos, y nosotros son los 9 minutos peores de la vida, ¿no? Como en ese sentido. Y después otra cosa que a mí me parece súper interesante y lo relaciono con esto que preguntabas recién, que está bueno, es que es raro después reconocerse en ese retrato. Si bien es un retrato que se supone súper exacto, porque es el censo perfecto, entre comillas, digamos, el material se apoya en cada punto, después quizás esta falta de reconocimiento tiene que ver con que uno se ve a sí mismo como nunca se ve, que ni siquiera es durmiendo, es peor. Bom, Juan, obrigada, Munir. Eu vou dar sequência, aqui temos uma pergunta da Diana e já para encerrar depois uma pergunta da Carolina Berger, então. Ok. Gracias. Yo me quedé, me pareció súper interesante tu presentación y justamente en la línea de lo que preguntaba Nara acerca del modelado, vos estás reocupando esa noción de una manera muy, muy interesante y con recursos que son totalmente diferentes. En ese sentido también vos hablabas de redefinir nociones o de plantear otras estrategias y decías, pero esto nos lleva a construir otras nociones u otros tópicos que finalmente también estructuran. Me interesaba preguntarte o pedirte que avanzaras un poquito más sobre eso, ya que en realidad me parece que que hay una diferencia interesante entre
que son los saberes construidos o las definiciones o las estructuras preexistentes como tales, inamovibles aparentemente, y cuando uno ensaya otras, si las piensa como eso, como ensayos nada más. En tu trabajo, ¿vos cómo lo pensás? Está buenísima la pregunta, Diana, porque yo me obsesiona eso, digamos, con no entrar, si bien obviamente yo creo que nunca vamos a, desde una propuesta alternativa, generar algo hegemónico, sí podemos encontrar lugares de comodidad. Quizás tengo un ejemplo con un trabajo puntual que se llama La Suspensión, que creo que lo grafica bastante bien. Yo hacía un trabajo de inversión, me colgaba cabeza abajo en una instalación y eso generaba una perspectiva de la instalación muy particular y la gente la podía usar. Después eso, como, no sé, resultó interesante en algunos ámbitos, me llamaban para hacerlo. Pero cada vez que lo repetía era como que ya no era un hackeo de la perspectiva lineal, de la perspectiva vertical. Era algo que repetía porque me lo pedía la Universidad de Córdoba, qué sé yo. ¿Se entiende? Como que hay un punto en el que como que todo el tiempo tenés que alejarte aún de tus propias hegemonías. Más allá de que... Sí, en realidad... Boltanski, yendo a los lugares de los artistas y sus propias hegemonías, él decía, bueno, los artistas tenemos una idea que la perseguimos toda la vida. Algunos quizás tienen dos, pero el asunto es cómo reinventar esa idea cada vez que uno la trabaja. Quizás allí está ponerse en otro lado que no es el de ni siquiera de la propia recurrencia, sino tratar de seguir explorando esa idea, esa perspectiva dada vuelta, como vos decís, patas para arriba, pero volviéndote a preguntar sobre eso mismo, ¿no? Sí, totalmente. Es como después de muchas veces de hacerlo, esto de la inversión y de la suspensión del cuerpo, volver a la postura, digamos, entre comillas, habitual, era una novedad. Pero realmente también recuerdo que la primera vez que me colgué de boca abajo, cabeza abajo, en una instalación, eso implicó tener una mirada de mi propia obra que yo nunca había tenido. Ver la obra al revés, pensar que arriba y abajo son nociones que se pueden hackear, y también tenía que ver con algo re puntual de pensar la gravitación de la Tierra sobre el pensamiento en relación a lo latinoamericano. O sea, sentía que podía ser carne o cuerpo, algo que planteaba Rodolfo Kusch, sin proponérmelo. No es que un día dije, bueno, voy a volver, sino que veía que cosas que ya había leído me resonaban de una manera particular. Pero también cuando después eso se transforma en un método de hacer gravitar el pensamiento, ya como que pierde sentido. O invita a buscar otras. En ese sentido me parece que la maestría es clave, o por lo menos en mi poética, como que me dio un montón de herramientas para pasear o para poner en acción esas búsquedas a través de muchas formas distintas. Digamos, es verdad esto, yo creo que siempre hablamos de lo mismo, y lo pienso en relación a las propuestas de eje tiempo, eje espacio y eje movimiento, que son como los pilares, digamos, de alguna manera de la maestría. Y en realidad yo lo que mostré de Filtrónica tiene que ver con eje tiempo, pero en eje espacio estoy hablando de lo mismo, solo que visto desde otro ángulo, con otras materialidades, pero en el fondo habla de esto, de la posibilidad de la obra de desclasificar. O cómo llegar a... No digo que lo logre, digo de intentarlo, por lo menos. Juan, eu Sim. vou te interromper. Sim. Obrigada, Diana, pela pergunta. Temos mais uma última questão, já passamos 5 minutos aqui da hora, é da Carolina Berger. Vou só te pedir para ser um pouquinho mais conciso nas respostas, pode ser? Um pouquinho mais rápido? Perdão, arbóreo. Carolina, então, pergunta o seguinte, gostaria que Juan falasse da relação entre o corpo e a interface no trabalho dele, para pensar quais as interfaces que ele usa e como percebe que a interface compõe ou condiciona a corporeidade a partir da linguagem dos seus códigos. Bien. Bueno, yo en principio me parece súper interesante la pregunta en relación a las interfaces y creo que la interfase somos nosotros.
digamos, después uno puede usar Process. Yo uso, no sé, concretamente, para hacerlo concreto, valga la redundancia, uso microscopios USB, estudios de mi propio cuerpo, pero básicamente parto de algo que estuvimos hablando bastante con Andrés Rodríguez, que me parece que fue como revelador en un montón de aspectos, es un profesor de la maestría. Pensar esto, quizás este ejemplo sirve. Yo me obsesiono con los datos discretos y los datos continuos, y de alguna manera las interfaces lo que hacen es una mediación de esos datos, ¿no? La posibilidad de proyectar esos datos continuos en otras aplicaciones. Por ejemplo, no sé, el ojo está en tal posición XY, entonces el processing lo lee de tal manera, ¿no? Como esta idea también, yo lo pienso mucho como un duplicado, como digamos, como una especie de doble, la obra como un doble. Y lo digo en relación a la interfase porque yo parto de una imagen muy fuerte para mí, que fue la idea del reflejo, la posibilidad de reflejarse. O sea, para mí instancias como que tienen que ver con la mano, volviendo a las interfaces, la mano como interfase, el lenguaje como una interfase y la primera virtualidad, y la posibilidad de verse a sí mismo, o que es una posibilidad de ver a otros y a otras. En ese sentido, lo que le propuse a Andrés en un ejercicio es pensar, si yo me reflejo en agua, ¿no? O cualquiera, ¿puedo pensar que esa es la prehistoria de la discretización de datos si tomo en cuenta que cada una de esas moléculas, cada uno de esos H2O contiene una parte discreta de mi rostro? Pensándolo en términos como si me estuviera sacando un molde. Digo, me parece que eso es como lo que más me interesa ahora en relación a la interfase. No es que las interfaces son cosas que uno agarra de afuera, sino que están ahí flotando en el agua, literal. Bueno, eso. Gracias. De nada. Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias. Bom, gostaria então de agradecer o Juan, que apresentou, né, dentro dos 30 minutos, 20 minutos, a gente abriu ainda 10 minutos para pergunta, né? Essa é a dinâmica da nossa manhã para as palestras. Vamos passar agora, então, para a próxima dupla de palestrantes do grupo IO, Laura Catani e Munir Klant. Laura é doutora em artes visuais, poéticas visuais, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Munir Klant também é doutor pela URGS. Ambos vão falar sobre Tempus Fugit, demônio pessoal. Temos aí, então, a imagem dos dois colegas e artistas. São agora 10h38, vocês também têm os 30 minutos de vocês, né? Pensando que são 20 minutos, né, para fala e mais 10 que a gente possa usar para perguntas, mas fica a critério aí de vocês, então.